Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, acudo ante esta tribuna para argumentar sobre las reservas a los artículos 165, 168, 170, segundo transitorio, tercero transitorio y cuarto transitorio del dictamen a discusión. El día de hoy, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y en la gran coalición de la Cuarta Transformación, estamos haciendo historia. Pero no podemos hacer historia si no hay congruencia ni justicia social, a justicia social cuando en la vida laboral ganas en base a salario mínimo y cuando te jubilas lo haces en base a la unidad de medida y actualización mejor conocida como la UMA. Todos sabemos y conocemos que la desindexación del salario se da en el año 2016 y que precisamente esta administración no fue quien promovió esa desindexación. Pero también sabemos que cuando se da la famosa desindexación del salario en el 2016 es única y exclusivamente para el pago de obligaciones y no de derechos. Hay que apuntar de manera muy específica que no ha sido en este gobierno la mala interpretación de la norma, o no ha sido en este gobierno como se les empezó a pagar a los trabajadores la pensión o la jubilación en base a UMAS. Es un tema de administraciones anteriores, de la pasada para ser preciso, y que ha generado una carga presupuestal al Estado mexicano. Pero no nada más eso. No se le hace justicia a las y los trabajadores de nuestro país. En su momento, cuando se tomó la decisión de utilizar las unidades de medida y actualización para calcular las pensiones, debido a que éstas se incrementan con mayor proporción que el salario mínimo en aquel momento, sin embargo, este último tomó un gran vigor que dejó muy por debajo a la UMA en los últimos años, mermando el crecimiento de las pensiones y por ende el poder adquisitivo de gran parte de los que ya se pensionaron. Tan solo en la mañana vemos cómo el salario mínimo, a pesar de que ha tenido un crecimiento importante en nuestro país, pues queda muy por encima de la unidad de medida y actualización. Y quiero hacer referencia a que este crecimiento del salario mínimo se da en esta administración y no en las anteriores. Pero el trabajador cotiza su pensión en UMAS, en salario mínimo, y se le paga en UMA. Todo derechohabiente o beneficiario de una pensión tiene derecho a que ésta se cuantifique en base al salario mínimo y no en la UMA, como se ha cotizado en los años recientes por las instituciones de seguridad social. Sin embargo, hasta la fecha, todo derechohabiente que quiere hacer valer dicha prerrogativa tendrá que contratar la asistencia legal para lograrlo. El uso de la UMA ya ha sido reprobado incluso por el Poder Judicial de la Federación mediante la tesis en contradicción 118 AJ/8, décima del 20 de septiembre del 2019, que a la letra dice: la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario. Incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral mediante las aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de 10 veces el salario mínimo. Es claro que esa prestación es laboral, consecuente lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse al salario, no por tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza. Además de atender para esos aspectos a la unidad de medida y actualización, se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible. Así lo dice el Poder Judicial de la Federación. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una de nuestras principales prioridades ha sido velar por mejores condiciones
para nuestros y nuestras compañeras trabajadoras y por ende el bienestar de todo el pueblo de México. Por eso apoyamos que las pensiones deben calcularse con base en salario mínimo y no con base en las diputada sumas. Bernal, permítame. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Quiera pedirle por su conducto, si la diputada Mari Carmen me permite una pregunta. Permítame precisarle, diputada Fernández Noroña, que cuando pongamos a consideración del Pleno, si se admite a discusión, y en caso de que sea admitida a discusión, es posible hacer las preguntas. En este momento todavía nos encontramos en la exposición de las reservas. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada Sauri. Tengo fe y confianza en que el Pleno de la Cámara pueda dar oportunidad a que por lo menos se discute el tema tan trascendente para las y los trabajadores de México. Termino, ya que estos son la base de la remuneración del trabajo de todas y todos los trabajadores, tanto del Estado como de la iniciativa privada. Nada más comentar que el tema de las sumas y los salarios mínimos ha sido una lucha muy sentida por parte de varios grupos, y no solamente grupos, seguramente hay quien ha tenido la oportunidad de organizarse para poder llevar estos temas o ponerlos sobre la mesa, incluso aquí en el Poder Legislativo. Ya hay una iniciativa que se presentó, es una modificación constitucional en donde estamos dando claridad, que se tenga claro que la UMA solamente es para el pago de obligaciones y no para el pago de derechos. Tenemos que dar claridad para que la autoridad y las instituciones no apliquen la ley a criterio personal, que no apliquen la ley a contentillo de las instituciones. Debe estar el derecho de los trabajadores por encima de cualquier interés personal, sobre todo porque es quien sostiene a nuestro país. Muchas gracias, y es cuanto. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.